pensaba hoy, decía, me recordaba yo cuando iba a predicar en la cárcel, yo decía, Señor, como yo no sé inglés, ¿no? Yo decía, Señor, aunque sea dame uno para predicarlo. Porque había muchos americanos que estaban en la cárcel y aunque sea uno, decía yo. Y mientras estaba poniendo las canciones, mientras mi esposa estaba alabando al Señor, yo decía, qué tristeza que no venga. Y se angustiaba el corazón, yo decía. Qué difícil que es ahora predicar la palabra de Dios. Y le decía al Señor, aunque sea dame uno para predicar. Y me fui al baño triste. Y dije, si esa es tu voluntad, voy a predicar. Yo sé que están ángeles en el cielo y ángeles que suben y bajan, y yo lo creo. Y cuando salgo te veo a ti. El Señor me dio uno para predicar. Y es algo hermoso porque el Señor conoce los corazones y Él está en medio de nosotros. Me lo demuestra en su misericordia y me hace ver que Él está guiando nuestro camino. Bien, queridos hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Somos la Iglesia La Misericordia de Dios, que es infinita. En esta ocasión vamos a hablar lo que el Espíritu Santo ha estado insistiendo en nuestros corazones. Yo lo digo, ha estado insistiendo en nuestros corazones porque mi esposa el día de ayer predicó una enseñanza acerca de las falsas enseñanzas y tomó un versículo de Gálatas y una enseñanza que yo le invito, querido hermano, a que usted vea en YouTube. Estará puesta próximamente, pero es una enseñanza hermosa y nosotros no sabemos lo que vamos a predicar hasta que nos presentamos aquí. Y decía, wow, mientras ella predicaba yo decía, Señor, el Espíritu Santo está pidiendo que se advierta a la iglesia acerca de este tema. Y lo que yo estaba preparando tenía que ver con lo que mi esposa había predicado el día de ayer. Solamente que yo le he titulado Vientos falsos de doctrinas. Y es así, queridos hermanos, así como la apostasía ha sido predicada con énfasis, con todo el énfasis que muchos pastores sinceramente se han desvelado tratando de llevar a sus almas a que estén fortalecidos en el Espíritu. Así los vientos falsos de doctrina se debe tomar con seriedad del caso. Se refiere estos vientos de doctrinas a aquel cristiano que dice ser bíblico, que dice ser trinitario, que dice creer en Cristo, que dice creer en la inspiración de las Escrituras, pero sutilmente se ha apartado del camino de la verdad. Es aquel cristianismo que ha sucumbido en ciertos vientos falsos de doctrinas, queridos hermanos. Ese será nuestro tema para tratar en esta tarde y noche, los vientos de error que inundan muchas iglesias cristianas en nuestra generación. Es una alerta que el Espíritu Santo está haciendo a los de la iglesia. Debe haber una angustia en nosotros que deberíamos tener, porque nuestra generación y las generaciones venideras están sufriendo este tipo de contaminación, queridos hermanos.
Entonces he tomado en 2 de Corintios nuestro texto base, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y la palabra dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero señalar que hay una palabra donde el apóstol Pablo está hablando y dice, pero temo. En el griego es poveo, que significa atemorizarse o estar alambrado o tener una expectativa. Entonces, quiere decir, estoy asombrado, estoy alarmado de lo que puede pasar a la iglesia, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, te damos esa gracia a ti, mi Señor, por traernos una vez más a tu casa, Señor. Rendimos pleitesía a ti, mi Señor, y nada más que a ti, mi Padre, porque tú eres el reinador, Padre, del universo, Padre. No el dador de cosas materiales, pero si te place a ti, ¿por qué no? Pero si nos das esa vida eterna, Padre, la cual anhelamos los que te amamos, para estarte sirviendo a ti por toda la eternidad. Amado Señor, pongo en tus manos a las personas que han venido a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús me pongo yo, Señor, queriendo ser un vaso de honra para ti, Señor, sin merecerlo, Padre. Pero es tu misericordia, tu piedad, Señor, la que me ha traído hoy hasta aquí. En el nombre de Jesús, Padre, te pido bendigas esta enseñanza. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, toma asiento. Pablo se sentía, como hemos dicho, alarmado de que los hermanos de la iglesia de Corintio fueran llevados por Satanás, fueran engañados y perdieran la fidelidad de Cristo. Pablo tenía ese temor, esa alarma dentro de su corazón de que esto pasaría a la iglesia. Él, siendo un profeta, tenía ese corazón arrugado de que podría pasar. Cuando miramos nuestro tiempo, cuando estamos mirando en la actualidad, donde cada uno de nosotros somos testigos de este caminar, de este transcurrir, donde el mundo se ha bañado de pura maldad, de mentira y engaño, entonces estamos dándonos cuenta personalmente, ya no es simplemente un temor o una alarma que tenía Pablo, porque una cosa es cuando uno ve a un ladrón, desde lejos te asusta, te alarmas. Eso era lo que el apóstol veía, que de alguna manera Satanás podía llegar dentro de la iglesia y engañarla. Pero en nuestro tiempo no vemos al ladrón de lejos. En nuestros tiempos, por lo que estamos caminando, vemos al ladrón que ya ha entrado en la casa, queridos hermanos. En nuestros tiempos vemos que el ladrón ya ha usurpado, ya ha engañado, ya ha distorsionado terriblemente la verdad del Evangelio, queridos hermanos.
hermanos. Entonces, ya no es una alarma de algo que viene, sino es una alarma de algo que está sucediendo y está sucediendo dentro de la iglesia de Cristo. Y es visible, palpable, angustiante y, por qué no decirlo, decepcionante, queridos hermanos. Cada vez que nos acercamos a examinar lo que hoy en día se llama cristianismo, muchos de ellos han caído en una gran ruina, queridos hermanos. Muchas de las personas por las cuales murió Cristo, que han sido salvadas por su sangre, hoy están siendo verdaderamente engañadas. Tal vez no exista una generación de cristianos más engañados, más extraviados y ajena a la verdad que la nuestra, queridos hermanos. Entonces me recuerda un versículo de la Biblia cuando el Señor dice: cuando yo regrese, encontraré fe en la iglesia. Esto nos pone a temblar, esto nos pone a meditar. ¿Qué pasará cuando el Señor venga? ¿Cómo estará la humanidad, queridos hermanos? Pero sí sabemos que estaremos pasando en plena tribulación cuando esto suceda. Tenemos multitud de predicadores, congregaciones, movimientos, ministerios que han sido totalmente corrompidos. La iglesia de nuestros días se ha degradado en doctrinas que Satanás ha introducido dentro de la iglesia sutilmente. Quiere decir, cuando yo digo sutilmente, que han sido introducidas engañosamente, sin que nadie se dé cuenta. Han sido puestos velos para cegar al cristiano, para cegar al pueblo de Dios. Caminos torcidos han apartado los pies del pueblo de Dios también, alejándolos, haciendo como una Y el caminar del cristiano, lejos de la santidad de Dios. Cada cristiano tenemos que saber que somos atalayas. Por lo tanto, nosotros somos llamados a alzar la voz. Hemos sido involucrados voluntaria e involuntariamente en una guerra que atañe a la verdad. Donde está la verdad, el cristiano tiene que estar en contra del error, de la mentira y el engaño. Y lo mismo que podemos hacer es alzar nuestra voz como trompeta para hacer sonar las alarmas en medio del pueblo de Dios. Debemos tomar nuestra espada, nuestro escudo y prepararnos para la batalla. ¿Para qué? Para purificar la iglesia, queridos hermanos. Para ayudar a la iglesia a que salga de ese letargo que está sumida por estos engaños de vientos raros que han llegado a la iglesia. La verdad debe ser predicada, conocida y defendida. La iglesia debe ser confrontada, exhortada para volver a la sincera fidelidad a Cristo, queridos hermanos. Los profetas de Baal hoy en día deben ser avergonzados y expuestos delante del pueblo de Dios, y el pueblo debe ser llamado a seguir a Dios si verdaderamente cree en Él, cree en nuestro Señor Jesucristo. Y si no, los que no, que sigan a Baal. Y si quiere, y si creen en su Dios, pero no permitamos que adoren dentro de la iglesia de Cristo. No podemos permitir esas adoraciones a seres extraños, queridos hermanos. Que el Señor
a la casa de Dios. Tenemos que estar con nosotros en nuestro espíritu al ser atalayas, listos para dar la voz de alarma, que se acercan espíritus y espíritus que van en contra de la doctrina del Nuevo Testamento o el Evangelio, que es poder de Dios para cada uno de los que estamos en la iglesia de Cristo. Muchos deben ser alertados, apercibidos y despertados, queridos hermanos. Debemos cortar las cadenas del engaño que existen en medio del pueblo de Dios, y esa es nuestra carga espiritual. Por eso es que decía, el Espíritu Santo nos está poniendo a la iglesia, la misericordia de Dios es infinita, declarar que hay vientos de doctrinas falsas, que hay enseñanzas falsas. Entonces vamos a usar la trompeta de Dios para hacer sonar las alarmas en la casa, de modo que muchas de esas falsas doctrinas sean expuestas a la luz de la verdad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. El autor a la carta a los Hebreos nos da una palabra como el mayor instrumento, el más eficaz, el más vivo, más veraz para esta obra. Solo ponga atención lo que dice la palabra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién es el que tenemos que dar cuenta? A nuestro Dios Padre Celestial. Él es el que nos ayuda a librar de todos estos vientos de doctrina que han entrado a la iglesia. Deseamos que el filo de la palabra de Dios pueda cortar, pueda desenmascarar, pueda exponer a la luz, pueda sacar delante de nuestros ojos, queridos hermanos, las grandes mentiras de Satanás con las cuales ha engañado al pueblo de Dios. Con toda falsificación diabólica, queridos hermanos. ¿Por qué digo falsificación? Porque el enemigo, la serpiente antigua, es un maestro de la falsificación. Todo quiere hacer lo mismo que hace Dios, pero lo hace mal, queridos hermanos. Hemos dicho, queridos hermanos, porque hoy tenemos un cristianismo falsificado, un cristianismo lleno de mentiras, un cristianismo que es una imitación, muchas veces una imitación barata y corrupta, queridos hermanos. Y por eso la palabra no trata el asunto por encima, sino que penetra hasta lo más profundo y nos muestra lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pablo en los Efesios habla que los niños fluctuantes, muchas personas, y lamento decirle, pasan años en las iglesias y son como niños, se dejan llevar de vientos de doctrina. Ah, no, es que aquí es bonito. ¿Y qué te dice el Espíritu? Yo te pregunto. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, Efesios 4, 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, quiere decir que cambiamos, llevándoos por doquiera de todo viento de doctrina. Se da cuenta, por estratagemas de hombres, ya no del Espíritu Santo,
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se da cuenta, querido hermano? Son cristianos, son hijos de Dios, pero en su falta de madurez, en su falta de discernimiento, en su falta de un claro sentido espiritual, cuando viene un viento se dejan llevar, cuando viene una invitación se dejan llevar. ¿Por qué? Porque quieren esa comezón de oír, quiero ver qué es. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar firmes, tenemos que ser firmes, un espíritu noble nos sustente a cada uno, integridad espiritual, eso nos exige el Señor a cada uno de nosotros. Pero acá la figura no es que vientos nos llevan y nos arrastran, sino como ha quedado ya impregnada la iglesia de Cristo de estratagemas de hombres, como una lepra corrompiendo la casa. Cuando había una lepra en la casa, los dueños de la casa debían traer al sacerdote a dicha casa, y el sacerdote debía examinar la casa a ver si había en ella la lepra. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. No queremos sacar un juicio a priori, o nosotros queremos tener la última palabra en este asunto, es decir, la primera, sino que nos vamos a volver al sacerdote que nosotros conocemos, a Cristo nuestro Señor, a Cristo mismo, a la misma palabra de Cristo, para examinar la casa de Dios, para examinar si la casa de Dios está contaminada. Hoy en día, queridos hermanos, se han vuelto tan comunes, son esas manchas de lepra. Entonces tenemos que averiguar si hay lepra o no, o qué cosa es, queridos hermanos. En Levítico capítulo 14, 33, ahí vemos, y vamos a tomar cierto capítulo a grosso modo por el tiempo. En Levítico 14, 33 dice: habló también Jehová. ¿Por qué dice también? Dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. ¿Por qué dice también? Porque ya venía hablando de la lepra en otros aspectos personales, queridos hermanos. La lepra en la ropa, la lepra en la barba, la lepra en el cabello, la lepra en los ojos. Porque hay muchos tipos de cosas que contaminan la vida. Los pecados personales, los pecados ministeriales. Hay pecados ministeriales, queridos hermanos. Lo que nos ponemos, las cosas del mundo, la contaminación, cuando estamos en lugares donde no debemos estar, hay contaminación. Así que son muchos asuntos, pero hoy no vamos a tratar eso, sino que vamos a tratar la lepra en la casa, los asuntos que han manchado la casa de Dios. Y dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, siguiendo un poco más abajo, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Cuando el israelita veía o miraba si había algo extraño, algo peligroso en su casa, él debía alarmarse, queridos hermanos. Y ese es el deber que nos llama a todo buen cristiano, a todo cristiano leal, a todo cristiano que tenga ese celo espiritual
palabra de Dios. Porque si el Señor nos ha dado a nosotros un discernimiento, un poquito de inteligencia que viene del cielo para revelarnos una verdad, tenemos que hablar con los hermanos, tenemos que hablar con el pastor, con uno o dos testigos, o dos, tres testigos, dice la palabra, con amor. No con odio, rencor, con legalismos, queridos hermanos, porque sería irse de tumbo en tumbo, queridos hermanos. Como muchos de nosotros no conocemos las raíces de nuestra fe, ignoramos algunas cosas, por lo menos hablando de Latinoamérica, el evangelio que hemos recibido ha sido muy distorsionado. Llegó en muchos casos ya corrompido, y así creció y prosperó. No es un cristianismo primitivo de la iglesia, no es el cristianismo de los apóstoles, porque cuando el cristianismo surgió, lo hizo de una manera muy pura. Puro era el cristianismo, porque el puro santo Dios eterno estaba enseñando a sus apóstoles la pura doctrina, sin mancha. No es el cristianismo de la Reforma, que incluso los reformantes con sus vidas lograron hacerlo, que comenzó a purificar y a trabajar en pro de la verdad. No es el cristianismo de esos misioneros que entregaron sus vidas por Cristo y llevaban un evangelio puro, no. En Latinoamérica los predicadores y misioneros que trajeron el evangelio en muchos casos ya traían la semilla corrompida, y así han crecido dando muchos frutos, pero frutos agrios, silvestres, frutos poco deseables para Cristo, frutos corruptos, queridos hermanos. Entonces, muchos de los que conocemos como cristianismo nos ha llegado de una manera anormal, y esas corrupciones son comunes para muchos y aún eran tenidos como normales, entre comillas. Eso es terrible, queridos hermanos. Es terrible lo que esté pasando. Pero no es un asunto que teníamos que venir a la normalidad, a caer de algo que es extraño, sino que el asunto es que muchos de nosotros conocimos al Señor en lugares donde cosas extrañas eran comunes o anormales, queridos hermanos. Entonces, podemos decir que notando las manchas en la casa, pero hubo un momento en el cual comenzamos a notar, porque el Señor empieza a revelarnos y nos hace sentir algo está pasando aquí, y comenzamos a notar ciertas manchas que eran extrañas y no eran comunes, que no correspondían a las Escrituras. Y empezamos a ver y dice, pero aquí no dice la palabra de Dios esto, y ahí empieza a despertarse esas interrogantes en nuestro cerebro. Él no está predicando lo que dice la palabra de Dios, ya es una alarma que está tocando su corazón. Empezamos a notarnos y Dios comenzó a despertar nuestras conciencias con su palabra, y empezamos a ver lo que antes no veíamos, como si la casa estuviera con la luz apagada, pero a medida que la luz fue encendiéndose comenzamos a ver y decimos, oye, pero esto no está en la palabra, y tampoco ese color no es el color de Cristo. Y empezamos a preguntarnos, ¿qué está pasando aquí?
Eso era lo que sucedía al israelita con lepra en su casa. Y mira lo que sigue en el versículo 36 en Levítico, dice: vendrá aquel de quien fuera la casa y dará aviso al sacerdote. Y eso es lo que venimos a hacer, avisarle a nuestro sacerdote: Señor Jesús, ayúdanos a quitar esa lepra que hay en la iglesia de Cristo. Ayúdanos a caminar, Señor, en santidad dentro de la iglesia de Cristo, a quitar esos vientos de malas doctrinas. Nosotros sabemos que en nuestro tiempo el sumo sacerdote es Jesucristo, y a Él debemos venir y decir: Señor, esto es algo que me inquieta, es muy extraño, queridos hermanos. Señor, yo siento que esto está extraño en mí, que esto no es lo que está en tu palabra. Yo no le voy a preguntar a fulanito ni a sultanito, no, sino que quiero que tú me hables si estoy caminando en la verdad o en el error. ¿A quién tenemos que alzar nuestras vistas? A nuestro Padre Redentor. Me voy a apartar, me voy a orar. Yo quiero que tú me hables, y por tu palabra y por tu espíritu me puedes mostrar el verdadero camino. Apártame de las falsas doctrinas. Queridos hermanos, ese es el camino para poder entrar en la luz del verdadero evangelio. Hermanos, debemos saber que nosotros tenemos un Dios que no duerme, que vigila, que escucha y responde. Uno que vigila y que camina entre la iglesia y dice: yo conozco. A veces nosotros no conocemos, pero el Señor sí conoce todas las situaciones en su iglesia. ¿Por qué? Porque es amo y Señor de su casa, es la iglesia de Cristo. Él conoce el nicolaísmo, las falsas doctrinas, la idolatría, la doctrina de Balaam. Conoce todas las situaciones de la iglesia. Cuando nosotros, queridos hermanos, miramos los libros que han sido escritos sobre las sectas falsas y de falsas doctrinas, y a veces incluyen movimientos que no eran sectas, sino que eran movimientos genuinos del Espíritu Santo, y muchos hermanos la incluyen entre las sectas. ¿Por qué? Porque nunca entraron a examinarlos si eran sectas o no. Hay una cosa que sí son lepra, pero hay otras cosas que no lo son, queridos hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al Señor y vamos a probarlos. Tal vez usted llegue a ese punto y vea esto como raro, pero cuando comienza a examinar, se da cuenta que no es lepra, sino lo que el Señor quiere. O tal vez usted está en algo que a usted le parece bien, pero cuando examina la palabra, se da cuenta que es pura lepra también. El Señor nos advierte en su palabra. En Oseas capítulo 4, versículo 6, mire cómo nos advierte el Señor. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, no quieres prepararte, no quieres escudriñar las palabras de Dios. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, qué grave es lo que habla el Señor a los pastores. Te moveré del sacerdocio, le dice. Santo Dios, debe alertarnos esto. Todo debe ser examinado enfáticamente. Todo movimiento
Como hemos dicho, no hay nada infalible. La Biblia nos muestra que nosotros nos podemos descarriar en cualquier momento. Entonces, todo es escudriñable. El Señor mismo nos aclara si es de Él o si no es de Él. Pero hay que invocar, hay que traer al sacerdote, hay que volver a las Escrituras, hay que pedirle al Señor que nos muestre. No hay nada infalible, solo la Biblia, queridos hermanos. No hay nada que tengamos que seguir a ciegas. Hoy en día ninguna iglesia puede seguir a ciegas. Pastor, ningún líder, nada, queridos hermanos, tiene que examinarlo todo a la luz de las Sagradas Escrituras. El Señor nos llama a ser constante, a examinar todo. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Sencillo lo que dice. Primera de Tesalonicenses 5, 21. ¿Qué dice ahí? Examinarlo todo, retener lo bueno. Ahí está la palabra de Dios, sencilla y clara, querido hermano. Ahora, queridos hermanos, vamos a un versículo que es muy importante para entender esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 13. Vamos a estar rodando hasta el 22. Dice su palabra: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y muchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean de sus errores. Así como la epístola de Judas, queridos hermanos, tienen como una carga espiritual denunciar la apostasía de los falsos profetas y ciertas cosas que están sucediendo ya en el tiempo de la iglesia primitiva sucedía. No se diga ahora, queridos hermanos, ahora está todo completamente corrupto, queridos hermanos. En la carta segunda de Pedro tienen el énfasis de denunciar a los falsos profetas, a los falsos ministros, porque muchas manchas nos hablan de personas que enseñan y que practican ciertas cosas que están corrompiendo a otras. Y eso es lo que pasa. Muchos vientos de doctrina claramente son espíritus de error que Satanás ha enviado a destruir la casa de Dios. Y esos espíritus no llegan al aire, queridos hermanos, sino que toman personas. Esos espíritus guían personas e introducen personas en medio de la casa de Dios. Mira lo que dice en 2 de Pedro 2:14. Dice: y tienen los ojos, o sea, hay ciertas conductas. Tener ciertas doctrinas no solo es alejarse de la verdadera doctrina, sino ciertos comportamientos. Tener ciertas doctrinas, sino que están relacionadas muchas y con frecuencia con conductas pecaminosas, queridos hermanos. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Conductas pecaminosas. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Se da cuenta, queridos hermanos, en la palabra como en esta epístola de la segunda de Pedro nos enseña? Eso es lo que dice en Levítico más adelante, que la lepra empieza pequeña, pero si es inmunda,
tiende a extenderse, tiende a crecer, y eso es lo que dice acá. Seduce a las almas inconstantes. Cuando somos inconstantes, son como unas gacelas indefensas delante de un león. Entonces, el enemigo siempre está con las personas que no están parados en la roca que es Cristo, que siempre están dubitando: estaré aquí, no estaré, ¿qué pasará? ¿Vendré, no vendré? A ellos ataca Satanás, queridos hermanos. O sea, la lepra tiene la facilidad de extenderse en los que son inconstantes, queridos hermanos. ¡Qué tremendo! La mayoría de los cristianos involucrados en esto son el resultado de la falta de responsabilidad personal con las Sagradas Escrituras. ¿Acaso no todos tenemos la Biblia? ¿Acaso no todos podemos estudiar y examinarlo todo? Pero falta constancia, falta consagración, falta lectura de la Biblia, falta discernimiento. Nos hace presas fáciles del error. El hermano que es inconstante es la presa preferida del maligno. Mira esta expresión. Y son hijos de maldición, dice. Y son hijos de maldición al último del versículo 14. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea que existe un premio para la maldad. ¿Cuál es el premio de la maldad? El lago de fuego eterno. Ese es el premio de la maldad. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Eso lo vemos en el versículo 15. Hasta los burros se dan cuenta de que los profetas están siguiendo un camino extraviado, y muchos cristianos no lo saben. He hablado con personas que no son creyentes, queridos hermanos, y créanme, tienen más discernimiento que muchos creyentes que están en iglesia por más de 15 años. Y en el versículo 17 dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Estas fuentes sin agua, o sea, no hay vida, y nubes empujadas por la tormenta, es decir, son personas que se dejan llevar fácilmente, y ustedes saben que detrás de la tormenta que viene contra la casa hay un espíritu de engaño, es el de Satanás, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Esto ni siquiera eran creyentes. Hoy en día el cristianismo está lleno de muchos líderes que ni siquiera son personas nacidas de nuevo. Y dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Como seducen con los deseos carnales de las personas. A la gente le gusta que ellos ofrezcan cosas interesantes para su carne. Si usted está en una iglesia donde le ofrecen, querido hermano, deseas ser exitoso, deseas prosperar, deseas un mejor carro, deseas una linda esposa, ¿qué deseas? Allí te lo ofrecen y te comienzan a inflar con cosas que desean los hombres, pero en la carne. Entonces el cristiano ya no sigue al Señor, sino que comienza a seguir los deseos de su corazón. Y dice en la palabra, a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en el error. O sea, gente que
financiera, libertad económica y prosperidad. Y les dice que este año es el año de la bendición. Oh my God, ¿quién no quiere eso? Y sin darse cuenta, lo están esclavizando, lo están engañando y lo están apartando. ¡Qué cosa más terrible, querido hermano! Y ellos mismos son esclavos de corrupción, dice la palabra. ¿Se da cuenta, querido hermano? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo por el que le venció. Miren, estamos en el 19. Les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Qué locura, queridos hermanos! Pensabas que eras libre, pero cuando te dejas llevar de estos vientos de doctrinas, el peor estado que tenías vuelve a ser peor que el primero. Personas que queriendo seguir caen en enredos y las llevan a peores cosas. Porque dice aquí, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mire lo que dice aquí, queridos hermanos, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, no haber conocido a Cristo, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero, ojo lo que dice en el último y 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Que el Señor nos libre de estas cosas y volvamos atrás y caigamos en este tipo de apostasía que son llevados por los vientos, estos vientos que no son de sana doctrina. Recuerde, querido hermano, que hemos venido a alertar a la iglesia, donde usted es el único que puede cambiar este orden que se está llevando. ¿Cómo? A través de escudriñar las santas escrituras. Recuerde, queridos hermanos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, Señor de los cielos, hemos venido a alertar a la iglesia, mi Señor, de todos estos vientos de doctrinas que están haciendo tanto daño a la iglesia, y piensan que te alaban, piensan que te adoran, Señor, cuando tú no estás allí y estás lejos, mi Señor. Oh Padre Santo, apiádate de nosotros, de tu iglesia en la tierra. Levanta, Padre, verdaderos profetas, Padre, esa juventud que está siendo acechada, Señor. Pero si tú lo quieres, Señor, levantarás como levantaste a Isaías, como levantaste a todos tus profetas en el Antiguo Testamento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén, Señor. Amén.